Bueno, esta es una perspectiva diferente de la imagen. Quisiera empezar señalando que hay un asunto importante a revisar o a reflexionar de lo que fueron las revoluciones en Rusia y en México en relación al Partido Comunista. En 1905 se dio lo que sería la primera revolución rusa, antecedente de las dos del 17, la revolución burguesa o democrática, como se le quiera llamar, y la revolución de octubre. Esta revolución del 5 se da en un contexto en el que hay una marcha en la que están solicitando los trabajadores pan y salarios, básicamente, y son reprimidos con mucha violencia por parte de la policía. Hay una cantidad enorme de muertos, y estamos hablando de un país que, al igual que México digamos, en los años 20 y Rusia en 1905, tenían más o menos 80% de analfabetas. Entonces la manera de comunicarse, como creo que tú lo señalaste también en algún momento, la manera de comunicarse era con imágenes. Y entonces sacaron este tipo de cartitas, o de postales, como se les quiera llamar. No eran postales exactamente, pero tenían, digamos, un tipo de postal, formato, y se repartían. Y entonces la gente con esto vio lo que había pasado, ¿sí? Y esto generó una revolución que provocó incluso los primeros soviets o consejos obreros, etcétera, etcétera, que fue, digamos, la prefiguración de la revolución del 17. Pero, bueno, pues, por ejemplo, aquí esta otra imagen, la primera era muy clara, ¿no?, de la violencia. Esta otra, pues, muestra cómo el régimen empieza a caer a raíz de una bola que tumba a los ¿cómo se llaman palos, ¿cómo se llaman estos del? Los bolos. Los pinos del régimen zarista. Está desde el zar, está el jefe de la policía, está el patriarca, etcétera, y el presidente de la Duma, el primer ministro, son las caras. Y la bola, pues, es una bola de sangre, ¿no?, producto precisamente de la represión. Y efectivamente aquí empezó a tambalearse ya el zarismo, ¿no? La revolución del 5 obtiene algunas conquistas democráticas limitadas que luego se van a echar para abajo, pero en realidad queda el gran descontento, y esto se va a expresar posteriormente. Y bueno, aquí vemos al zar, que no se da cuenta precisamente de lo que está pasando. Está rodeado de ratas, ratas de sangre, ¿no?, que son las que están dañando, según esa es una imagen que correspondería a otro tipo de movimiento también, pero que dice: el zar no está atento, ¿no? No ve lo que está pasando, porque además esa visión del zar, el padrecito zar, que todo lo puede, pero que nunca hace un acto malo, en todo caso son sus subordinados que no le obedecen y que no le informan, ¿no? Y esta imagen, que también la vivimos mucho en México, el presidente era el bueno, y bueno, los que cometían actos de violencia contra la población o cualquier cosa, pues eran los malos, pero el presidente siempre va a ser el bueno. Este tipo de gobiernos absolutistas y semiabsolutistas, pues se reproducen mucho en diferentes lugares. Y bueno, esta es precisamente la expresión de la libertad de prensa, ¿no?, o la libertad de expresión. Cómo es el intelectual, el periodista en este caso, pues está siendo prácticamente dañado por una pluma, que es a la vez un cuchillo que le entra por el cerebro y le están arrancando la lengua. El jefe de la policía, por cierto, ¿no?, es la imagen del jefe de la policía rusa. Pues es otra imagen. Bueno, aquí quiero señalar lo siguiente: cuando viene la Revolución Rusa, recoge vamos a hablar de dos cuestiones fundamentales de la imagen que tienen un gran impacto. La primera es el color rojo. ¿De dónde viene? Viene de la Revolución Francesa, cuando se levantan en armas en 1791, se levanta la gente, empieza a protestar, y son reprimidos.
Y había una ley de 2 años anteriores que establecía que cuando hubiera alguna situación de criminalidad o de cualquier cuestión, si se ponían banderas rojas en las oficinas públicas, eso significaba que la gente tenía que disolverse o iba a ser reprimida con violencia. Y sacaron las banderas rojas y se pusieron en el ayuntamiento y la gente no se fue, vino la represión, 50 muertos, cientos de heridos, y de ahí inició la Revolución Francesa. Pero ellos agarraron la bandera roja porque era el símbolo también de la sangre que había sido derramada. Y esto se va a presentar luego en la Revolución del 32, 1832, nuevamente en Francia, en la del 48, y se va a expandir por Europa como una manifestación. Entonces el color rojo va a llegar a Rusia. También desde el 5 va a estar presente el color rojo en las banderas de los trabajadores, al menos en algunos casos, y en el 17 mucho más claro. Y en 18, ya habiendo triunfado la revolución, en ese momento, se acuerda que la bandera de combate, así se le llamó, la bandera roja, pasaría a ser la bandera de la nación. Y entonces, pero se pensó también en algo que identificara. Y Lenin había asumido había, digamos, modificado una visión que tenía anteriormente muy, pues hasta, no solo dogmática, que él luego criticó mucho, del ultraizquierdismo, que todo lo quería ver ya como el dominio absoluto de la clase obrera, la dictadura del proletariado a secas, y reconsideró la necesidad de las alianzas entre la clase obrera con el campesinado, y también, eso no se refleja aquí, con las minorías étnicas, que es una propuesta que Stalin lo convence a Lenin, ¿no? Que es muy importante y que permite que triunfe la revolución, a diferencia de la revolución húngara, que Europa se llenó de revoluciones después de la rusa, pero la que triunfó y que se expandió incluso sobre Rumanía, pero fue derrotada, fue precisamente la de Béla Kun, en donde figuraba además un gran filósofo, posteriormente marxista, y posteriormente filósofo marxista, que es Lukács, pero con una posición ultraizquierdista. Se van contra los campesinos a expropiarlos, a proletarizarlos, se van contra las minorías, cuando Hungría era la que controlaba todas las minorías en el imperio austrohúngaro, a todas las minorías raciales, o naciones, o nacionalidades, y pues es derrotada la revolución húngara. La revolución rusa no es derrotada, y no solo eso, después van a lograr derrotar a la intervención de alrededor de 17 países, entre ellos todas las potencias, y eso es parte de esta alianza. Y esta alianza aquí se expresa en una primera bandera entre el martillo y un arado que representa a los trabajadores. Pero como ustedes ven, pues el arado a nadie le dice nada, porque ni siquiera parece arado, ¿no? Es una escalera con una llave o quién sabe qué cosa rara, ¿no? Entonces, un conocido artista, que no era comunista, por cierto, pero que era más bien esotérico, pertenecía a una organización entre secta y qué sé yo, de artistas, que se llamaba Leonardo da Vinci, tiene mucha influencia masónica, presenta otra propuesta. Y esa otra propuesta es la hoz y el martillo. Y creo que aquí es clarísimo, la hoz se convierte en la representación clarísima de los campesinos, y el martillo, bueno, siempre lo fue, ¿no? Aquí está el color rojo ya otra vez, que había sido adoptado, y está la estrella de punta, de 5 puntas. Que todo esto tiene significados. De la hoz y el martillo se ha dicho miles de cosas, porque este cuate, como dije, era esotérico, entonces que si era el martillo de Thor, y que si era la hoz de la muerte, y que si era la no sé qué, porque antes de que la muerte trajera una guadaña, traía una hoz supuestamente en la Edad Media. Sí. Para todo mundo es la unión de los obreros y los campesinos. Es una imagen en ese sentido muy bonita, no es nada agresiva, no es violenta, no son armas, no son espadas, no son águilas devorando serpientes, etcétera, ¿no? Son instrumentos de trabajo que representan la unidad de los obreros y los campesinos. Y la estrella de 5 picos, pues son los 5 continentes que serían alcanzados, digamos, por las revoluciones, y se constituirían también en el socialismo rumbo al comunismo, ¿no? En ese momento en el que estaba lleno de revoluciones por lo menos por toda Europa, y en algunos países de Asia Central. Entonces, esta bandera se convirtió en un ícono tal. Bueno, primero él la presentó para un distrito en Moscú, en un 1 de mayo, en el 18,
causa mucho impacto y se decide que esta sustituya la del arado, ¿no? Y que efectivamente este sea la bandera de Rusia y por supuesto el comunismo. Entonces queda del partido, en ese momento todavía Partido Socialista Obrero Socialdemócrata Ruso, bolchevique, que se transforma en comunista, y los partidos comunistas lo adoptan en el mundo. Y prácticamente no hay partido comunista que no tenga la hoz y el martillo. Pueden traer la estrella o no, o la estrella como apareció a la entrada en el Partido Comunista, que estaba dentro de la estrella, estaba el hoz y el martillo, pero la hoz y el martillo es lo más representativo. Incluso muchos estados socialistas en Europa o en Asia, China, Vietnam, o en el caso de los países europeos que avanzaron al socialismo en su momento, no presentaban como Estado esta imagen, aunque algunas veces estaba la hoz o el martillo o cosas similares, y en otras figuras. Pero en el Partido Comunista de esos países, el partido gobernante siempre tuvo la hoz y el martillo. Y esa se convirtió en un símbolo que yo, como una cuestión meramente intuitiva, diría que después de la cruz cristiana es el símbolo más reconocido, ¿no? Bueno, no sé si ahora en el siglo XXI los chavos entienden esto, pero sí. Pero evidentemente ni los símbolos ni la estrella, sí, la estrella de David o la media luna islámica, etcétera, pues no tienen este impacto ni son reconocidas por mucha gente, o cualquier otro símbolo, ¿no? Ni Coca-Cola, pues, ¿no? Coca-Cola en ciertos espacios, pero bueno, entonces representa ya mucho directamente la lucha revolucionaria comunista, y como digo, es un símbolo atractivo porque no es un símbolo violento, agresivo, sino es muy bonito además porque el amarillo contrasta muy bien, que originalmente era dorado la idea, contrasta muy bien con el rojo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que significa. Y bueno, en México surge un movimiento de grandes pintores, que van a ser los famosos muralistas, algunos de ellos no tan famosos, pero también muy grandes, como es Javier Guerrero, que va a aparecer, este es el número 1 de un periódico que se llama El Machete, que sacan ellos, que saca el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que va a formar básicamente y va a impulsar Siqueiros, ¿sí? Todos ellos entran al Partido Comunista y se vuelven parte de la dirección misma del Partido Comunista, y cuando sale el Machete aparece como órgano, no dice, pero en realidad es el órgano del sindicato, pero si ustedes ven incluso en el índice, es básicamente un índice del Partido Comunista, ¿sí? Pero no se asume como el órgano del Partido Comunista hasta este momento, ¿sí? Y ahí trae un lema que dice: el machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos. Eso, y la idea del machete mismo, no es ni de, mucho menos de Diego Rivera, pero no es ni siquiera de Siqueiros, es de una mujer comunista que era la esposa de Siqueiros, muy combativa, que tuvo un gran papel aquí y en las luchas sociales aquí en Jalisco, que impulsó los centros revolucionarios de mujeres, los matrimonios socialistas colectivos, etcétera, etcétera, que se conoce poco, que es Graciela Amador, conocida como La Cachita, así le decían desde su casa a esta chica. Y bueno, ella no es artista, bueno, es artista en un sentido, ella es escritora, escribe versos, escribe cuentos, escribe una serie de cosas, y ella hace ese verso, o esta idea del machete, y la idea también del machete que va a ser emblemático. ¿Por qué? Porque el machete en México es mucho más representativo que la hoz, y estamos hablando de un México rural, ¿sí? Donde pues realmente el martillo pues sí hay obreros, pero en ese momento la clase obrera es muy pequeña comparada con el campesinado, ¿no? Entonces el machete representa realmente, en buena medida, o en una manera mayoritaria, al pueblo mexicano. Pero aquí pasa una cosa interesante. Como están estos de hecho, si vemos luego, ¿es el siguiente o no? ¿El siguiente? Sí. Si vemos el comité ejecutivo de la revista,
bueno, el director es el puño del pueblo, la mano del pueblo, así la ponen, ¿no? Y el comité ejecutivo es Javier Guerrero, este gran pintor un poco conocido, muy comprometido con el Partido Comunista, el propio Siqueiros y Diego Rivera. Después va a salir Diego, porque Diego además es muy, en fin, en fin, no es el tema. Tenemos la evidencia del machete también. Y en la machete él pide permiso para dejar su militancia, porque pues tiene que pintar para el Estado y en fin, y le responden con mucha dureza, ¿no? Pero en fin, si ustedes ven, están ellos tres. Después va a aparecer como administradora Cachita, Graciela Amador. Y van a empezar a aparecer grabados de ellos y pinturas de ellos, hechas especialmente para el machete. Eso le da un valor, además de artístico. Yo no es mi fuerte, para eso está Joana a un lado de mí. Pero son obras de Javier Guerrero, de Siqueiros básicamente. Rivera por ahí escribe algunas cosas, pero yo no identifiqué algún grabado de él, pero tal vez sí. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, ¿qué muestra? Pues muestra a un trabajador sometido, ¿sí? Violentado por sus amos. Dice, mis dueños, mis amos, ¿no? Utilizan poco palabras y mucho más imágenes gráficas. Claro, es una revista, un periódico, digamos, de este grupo de izquierda intelectual, pero que básicamente es el Partido Comunista, y entonces pues tiene mucho texto, pero tiene mucha imagen, e imagen de mucha calidad, porque vamos a ver grabados muy interesantes de parte de ellos, pero siempre mostrando una realidad social y proponiendo una transformación social, ¿no? En ese sentido, no solo evidenciar la opresión y la violencia, digamos, de clase, la lucha de clases misma, sino también las alternativas, ¿sí? Aquí, de hecho, miren, esto es un grabado de Siqueiros, si no mal no recuerdo, y además, bueno, ahorita les comento, a lo mejor para nosotros esto no, en este momento no significa nada, pero en aquel momento sí. ¿Sí? Dice, los tres somos víctimas, los tres somos hermanos. ¿Quiénes son? El campesino a la izquierda de nosotros, el militar, pero el militar, acuérdense que eran el ejército revolucionario. Por las carrilleras. Así es como pasó también en la Revolución Rusa, ¿no? Y el obrero, esos son los tres. Y es prácticamente un manifiesto a los soldados, a los obreros y a los campesinos, a través de una obra de teatro que escribe Siqueiros, ¿sí? Y bueno, van a trabajar muchas obras de teatro, algunas serán de Cachita, otras serán de Siqueiros o de otros autores, con el fin precisamente de ir avanzando en la creación de una conciencia revolucionaria, ¿no? Esto es que se viene el desarme de los campesinos después de la rebelión de la Huertista y la llegada ya de Cáiz, es decir, como presidente electo. Los campesinos se armaron y derrotaron una rebelión militar contra Obregón, en la que, por cierto, el sindicato y el propio Siqueiros se manifestó a apoyar a Obregón contra la reacción. Es un manifiesto muy interesante, aunque no es aquí el tema. Pero empieza el desarme, y entonces ellos dicen que la única garantía para los proletarios es tener el fusil en la mano, y que el que no conserve el fusil, pues tampoco merece la tierra, ¿no? Y entonces está ahí en este caso un obrero, por cierto, como rindiendo protesta, ¿no? En ese sentido. Como buena parte de los intelectuales que venían, algunos muy brillantes, que venían del porfiriato y que luego jugaron hasta con Victoriano Huerta, pues van a criticar, por supuesto, se van a ir con Carranza después del triunfo de la Revolución, y van a criticar, por supuesto, todo lo que venga de la Unión Soviética y aquí de los movimientos de izquierda, comunista, y anarquista, pero sobre todo comunista. Entonces se arma lo que también otra obra de teatro, que es una denuncia de los intelectuales enemigos del pueblo, pero también se juzga positivamente a los intelectuales revolucionarios, obviamente entre los que están los propios integrantes del sindicato, ¿no? Ahí la muestra es el libro y los instrumentos. Y los instrumentos, exacto, porque acá está la hoz, el martillo y la estrella, si se dice, ¿no? Y ahí el obrero, trae un overol de obrero. Es decir, si se fijan, todo está de alguna manera representado, de manera muy simple, pero a la vez
muy, muy didáctica y muy bien elaborada, ¿no? Pero el líder ahí en el centro. Es el obrero, exacto. Exactamente. Y aquí, cuando Calles todavía era candidato a la presidencia, contra el florismo, Flores fue, después del fin de la reunión de la Huertista, Flores era el del sindicato de agricultores, que eran así como los terratenientes, y va a representar el ala, digamos, derecha, que no se fue a la rebelión, y lanza su candidatura contra la candidatura que en ese momento es Calles. Este es de Javier Guerrero, y Calles se presenta como el amigo de los trabajadores, y el otro como el amigo del capital, ¿no? Aquí hay que decir que Calles en ese momento se decía bolchevique, incluso cuando llega la embajadora Alejandra Kollontai, esta gran feminista comunista rusa, princesa, por cierto, que participó en la Revolución Rusa, le dice, cuando llega, dice que Calles es el Lenin mexicano. Y bueno, en un principio Calles traía ese discurso, pero ya tomando posesión empieza a dar marcha para atrás y se vuelve, en fin, un represor de las luchas sociales y por supuesto del Partido Comunista. Aquí empieza el desarme y los crímenes contra los campesinos armados. Este es de Siqueiros, si se fijan es un trabajo más elaborado. Ahí se ve cómo está siendo pues ejecutado un campesino que está dormido, ¿no? A traición, sí. Que representa pues igualmente esta situación del desarme, ¿no? Pero el desarme y el asesinato, y es precisamente que Calles quiere tener el control. Y aquí hay una crítica a los que desde los espacios académicos, y en la academia también en la pintura, se manifiestan en contra de los trabajadores. Ahí está un pintor pintando la hoz y el martillo en una estrella, apoyado, vigilado, digamos, por dos revolucionarios, y atrás está la reacción, ¿no? Eso que dice reaccionarismo y unos murciélagos. Por eso dicen, los murciélagos y las momias pretenden impedir el desarrollo de las pinturas revolucionarias. Claro, las momias del arte, de los viejos pintores, ¿no? Pero el pintor revolucionario pues está haciendo esta pintura que representa precisamente los nuevos tiempos o lo que se pretende. Este es muy interesante porque la visión que se tenía entonces también, fíjense, en la primera dice, los comités de huelga deben ser integrados por compañeros probados y de firmes convicciones. El de en medio es un líder corrupto y lo están atrapando a través de dinero y a través de enviarle prostitutas. Una práctica muy común en ese tiempo, y además que el entonces líder de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Luis N. Morones, practicaba mucho. Y entonces, bueno, ahí se ve cómo va corrompiendo al líder sindical. Entonces dicen, tienen que ser íntegros, porque si no, las huelgas no van a funcionar. Y acá, cuando los diputados que llegan, inmediatamente como son cooptados, lo mismo les ponen una prostituta, alcohol, armas, dinero, autos, que en ese momento era así como la gran novedad. Y entonces los confederados, pues era la confederación de partidos socialistas que encabezaba un personaje, por cierto, bastante nefasto, vinculado precisamente a Morones. Aquí es cuando llega a México la nave Italia, que es de los fascistas, es decir, efectivamente, hay toda una campaña contra el fascismo, y ahí se expresa, les llaman los camisas prietas, ¿no? Porque son las camisas negras, pero aquí les llaman los camisas prietas, y hay que ubicarse en el periodo, en el tiempo, ¿no? En aquel momento una forma de burlarse y de descalificar, pues era decirle a alguien homosexual, ¿no? Entonces, y afeminado. Entonces, a los aliados de la derecha, bueno, de repente todavía ahí vemos, ¿no? Que les dicen la marcha de Rosa y no sé qué, ¿no? A los que se manifestaron contra la reforma del peje. Bueno, en este caso los ponen de esta manera, ¿no? A los aliados de los fascistas en México. Pues finalmente son fascistas, ¿no? Que fueron a recibirnos. Y aquí esto es muy interesante porque hay un ataque muy fuerte contra la Revolución Rusa. Y entonces ustedes ven
bueno, la burguesía obviamente está en contra de la Revolución Rusa, está cargando la bolsa de dólares, pero el artista que tiene una cara de artista débil y corrupto está haciendo ataques a Rusia. Pues se ve a día como un sicario, en vez de pluma tiene un puñal, ¿no? Una espada, y bueno, pues les va a recibir el dinero, ¿no? Y es como se condimentan los ataques a la Revolución Rusa, que se llenó en la prensa tradicional, el Universal, el Excelsior de esa época, de ataques precisamente a la Revolución Rusa. Y claro, el Partido Comunista era el gran defensor de la Revolución Rusa en México. Y bueno, viene también una serie de crímenes, la lucha, hay luchas muy importantes en México que se van a dar entre los llamados obreros libres o el sindicalismo blanco que crea la Iglesia Católica, surge aquí en Jalisco de manera importante la Confederación Nacional Católica del Trabajo, y se enfrentan a los obreros de los sindicatos rojos. Además están los llamados sindicatos amarillos, que son los que colaboran con el gobierno, que es donde está Morones. Aquí es la idea pues de cómo van a asesinar, porque hay un asesinato importante de líderes rojos en Atlisco, Puebla, una fábrica de textiles que bueno, ha sido muy estudiada y aquí se viene denunciando esto, pero lo que se trata de mostrar es esa situación, ¿no? Como los propios obreros blancos asesinan a los obreros rojos, respondiendo a las necesidades del patrón que está ahí atrás, ¿no? Enviándoles dinero, a los que defienden el derecho a la huelga. Y bueno, esto alguien, Joana me comentaba, decía, esto podía ser hoy, ¿no? El espectáculo nacional. Estamos hablando de 1924, ¿sí? Y esto, pues sí, podía ser hoy. Entonces, bueno, prácticamente no tiene nada que decir, basta con verlo, ¿no? Y cuando Calles va a Alemania, Calles va a terminar su vida simpatizando con Hitler, y escribiendo cartas apoyando a Hitler. Al tercer rey, sí. Y él va a Alemania. Y entonces, si se fijan ahí, está escuchando las sirenas del capitalismo, ya empieza a tener su gobierno cada vez un toque de derecha, y a los amarillos es los líderes sindicales reformistas, y aquí pues además corruptísimos, ¿no? Y el planteamiento que recoge es la colaboración de clases, ¿no? Pues detrás de eso pues está el capital, pero fíjense, está el escudo del gobierno alemán, del Estado alemán en ese momento arriba de su cabeza, que regresa como muy convencido del capitalismo, ¿no? Y lo que dicen, lo que viera Calles en Rusia, si hubiera ido a Rusia, ¿no? Entonces Rusia hubiera visto una sociedad en la que desaparecieron los explotadores, en la que hay una producción industrial ya en marcha en manos de los obreros, y obreros y campesinos, avanzando al socialismo. Y es una imagen que lo que está atrás parece entre una fábrica, pero a la vez es la estrella de 5 picos, si se fijan, y con la hoz y el martillo. Y el obrero, pues, declarándose vencedor, ¿no? Y es como un sol que está, un sol que se va a jugar mucho también con la imagen del sol, de manera no tan directa, pero sí, siempre va a estar eso. También es interesante porque refleja algo que, es decir, si lo vemos ahora a lo mejor no lo entendemos mucho, pero en ese momento sí tiene una gran importancia y la gente lo entiende con la foto. Obviamente está el imperialismo, que se está metiendo directamente en ese momento en México, está exigiendo incluso echar para atrás algunas leyes petroleras que podían apuntar a la expropiación. Luego está Morones, que siempre tuvo cara de cerdo, y ahí le ponen, lo refleja muy, es su cara y además parece un cerdo, ¿verdad? Uh-huh. Que es el líder corrupto de la CROM, y sí, viva la revolución, ¿no? Y viva Cristo Rey, la iglesia, ¿no? Que bueno, eso es más que obvio. Y bueno, en el otro, los dos agentes que están golpeando al trabajador que está tirado en el suelo, ¿no? Morones, ahí sí dice Morones, ¿no? Que es el líder amarillo, el líder sindical, que además con Calles es una cosa espantosa lo que pasó, siendo no solo el secretario general de la CROM, porque deja un incondicional, él maneja la CROM a través de un grupo que se llama Grupo Acción, podríamos decir que es el dueño de la CROM, y pasa a ser, con el gobierno de Calles, secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Entonces es el que resuelve la política económica, pero también la política laboral
y entonces va a someter al sindicalismo, es el corporativismo en pleno, sometido a las políticas de desarrollo económico de calles. Entonces él desde ahí les va a dar órdenes, por ejemplo, para que no se puedan aprobar huelgas que se consideren que no, y además para que fueran a intervenir donde había sindicatos rojos, para romper las luchas sindicales entre los mineros, etcétera, ¿no? Entonces ahí está él y bueno, y la iglesia. Pero hay que conectar esto con la cristiada. Está por iniciar la cristiada, es decir, el que está en la iglesia a hoy quizá no nos diría mucho, pero en esos años es cuando está por iniciar la cristiada y un conflicto religioso ya muy fuerte, con calles, al llegar a calles, y bueno, pues eso es lo que representan, ¿no? Y bueno, aquí hay que decir, bueno, ¿cuál es la fortaleza invencible? El sol ese que viene desde allá arriba, ¿no? Y que es la Revolución Rusa y el socialismo, ¿sí? El socialismo, los revolucionarios del mundo unidos, el obrero que está hasta abajo levantando la hoz y el martillo, la estrella con la hoz y el martillo, y bueno, una cantidad enorme de gente. Por cierto que aquí ya no se aprecia, hay ya algunos trabajos que para su momento son importantes en Siqueiros. Aquí hay una mujer al frente, al lado del que está levantando los brazos, ¿no? Nomás que no se puede apreciar bien. Es decir, no está atrás, está junto al frente, digamos. Y hay por ahí otra pintura que hemos discutido, pero en fin, no es el caso, de la marcha del Porfiriato de la Revolución, donde también aparece una mujer en el frente. Digo, porque eso es avanzado, pero tiene que ver también con la situación de la cachita, etcétera, ¿no? Sí, está participando de manera importante una mujer en la dirección de Machete y el proceso revolucionario aquí en Jalisco, el proceso de la formación del Partido Comunista. Y este otro es muy interesante porque esa es la gran lucha que vive el Partido Comunista en términos ideológicos. Hay que enfrentar al anarquismo, y hay que volver a leer a Lenin en el qué hacer, y hay que enfrentar el oportunismo, lo que sería el economicismo, como le llamaría Lenin, o aquí pues los blancos, ¿no? ¿Y cuál es la tierra firme? El comunismo. Abajo, el oportunismo arrastrándose en el lodo, y el anarquismo ahí flotando en las nubes, perdido de la realidad, ¿no? Entonces, digo, es muy interesante en ese sentido. Y bueno, este es otro asunto, lo del reajuste que hacen de personal, etcétera, que el gobierno de calles, y entonces dicen, sí, hay que hacer reajuste, pero reajuste de los altos cargos, no de los trabajadores. Y hay que organizar el Frente Único de los Trabajadores para irnos por la seguridad y enfrentar el reajuste como nos lo quiere imponer calles, ¿no? Que ahí parece ser calles abajo. Bueno, si se fijan, es del 1 de mayo del 25. El otro empezó en 24. En realidad desde el 23 venía con esto. Si se fijan, aquí ya no dice nada del machete. Ya quitaron el lema de que había hecho la cachita. Dice arriba, proletarios de todos los países unidos, que es el lema del comunismo, ¿no? Periódico Obrero y Campesino. Pero abajo dice, órgano central del Partido Comunista, sección mexicana de la Internacional Comunista. Y de este lado no se alcanza a ver porque salió, lo originalmente estaba ya maltratado, entonces es una cita de Lenin sobre la verdad y la mentira, que tan importante es la verdad para los obreros, y acá una cuestión de cómo... De camarada. Para la administración del periódico. ¿Qué pasa? Que ya no aparece la cachita, tampoco, ya ahí dice órgano central del Partido Comunista, que era todavía Javier Guerrero, pero aparece otro administrador. Y viene, la primero que aparece es el manifiesto del Partido Comunista de México, y bueno, se habla del Frente Único del Proletariado, que era una consigna del Internacional que se llevó a cabo con mucha fuerza aquí en México, y que Siqueiros jugó un papel muy importante en eso, no es el caso de hablarlo, pero eso es lo que está representando. Y se expresa a través de un grabado, si se fijan, que puede ser muy simple, pero es un grabado pues interesante. Pero ya no aparece la cachita. Todavía aparecen en los primeros números algunos grabados interesantes. Aquí está un asunto contra calles, precisamente, que está ahí sometido por los gringos que le ponen la pistola en la cabeza, ¿no?
para que Calles a su vez, o le jalan las orejas, perdón, para que Calles le ponga la pistola a los obreros comunistas, ¿no? Al proletariado que lleva su bandera comunista, ¿no? Pero ya empieza a desaparecer este tipo de figuras. Quizá todavía aparece en este número. Aquí no identificamos de quién pueda ser, pero o es de Javier Guerrero o es de Siqueiros muy probablemente. Pero pues ya no sé si es el último. Este aparece todavía después, todavía pues es más digamos divertido que un buen grabado, ¿verdad? Pues está ya más simple. Se llama El Gran Puerco Yanqui y pues tiene todo el dibujo de lo que es el imperialismo, ¿no? Y bueno, pues creo que este es como el último grabado interesante y empiezas a cargarse de letras, de escritos, caricaturas más simples, como las que podrían aparecer ya más adelante, y después de algunos años vuelve a aparecer este tipo de grabados, ¿no? Y bueno, va a ser algo que de una u otra manera se va a mantener en cierta medida entre los órganos del Partido Comunista. La Voz de México pues va a ser también un poco aburrida en ese sentido, pero por ejemplo Oposición, que es el último órgano del Partido Comunista Mexicano, Siqueiros incorpora algunos elementos y hasta rifa por ahí una de sus últimas obras, ¿no? El Cristo Cósmico, para apoyar la revista Oposición, en fin. Pero digamos que el que pasara a ser ya el órgano oficial del partido vino a quitarle esa presencia tan interesante de pues de las expresiones a través de la imagen, y quedan más caricaturas y mucha fotografía, por supuesto, porque además ya la fotografía cobra fuerza, ¿no? Pues yo hasta aquí le dejaría. Si hubieran estado las españolas, algo que me recordaba, que me señalaba hace rato Carlita, efectivamente, acaba de aparecer un timbre en España que fue derrotado ahí por los franquistas para que no pudiera salir del centenario del Partido Comunista, que es muy interesante porque además trae una serie de colores que combina desde el asunto de los republicanos, de las feministas, etcétera. Y quería preguntarles a los españoles, pero pues ya no hubo manera. No, pero hay un detalle, creo que también importante, o sea, el relacionar la imagen a través de esto se puede ver a través de la evolución del mismo Machete, la manera de direccionar, por así decirlo, a la sociedad, ¿no? Eso es muy importante. La relación de las imágenes en el Machete, antes de que pase a formar parte del Partido Comunista, todos van a ser grabados. Grabado en madera, grabado en metal y grabado en linóleo. ¿Por qué? Porque el grabado pues es el medio más fácil y reproducible que pueda haber. Por eso incluso hay algunos que se ven casi no tintados o muy dispersos de la tinta, por esta razón de poderlo producir muchas veces, ¿no? La intención de la imagen y de lo figural, que es eso, la forma, lo que se entiende, es lo que va a permitir que muchas masas o colectividades puedan entenderlo sin necesidad de explicar los conceptos, que eso es lo que da impulso o fuerza a los movimientos, por ejemplo. Cuando ya se apropia el partido, gran parte de lo que se pierde, y también es una hipótesis que yo tengo, que esa fuerza colectiva también se pierde, pues porque no habíamos vencido en gran medida el analfabetismo, ¿me explico? Y al ver tú el periódico del Machete que se producía por La Cachita y el periódico del Machete producido a través del partido, las hojas ya están llenas de texto. Ya no hay nada o relaciones visuales que te hagan. No es lo mismo ver una foto a ver una exacerbación de alguna condición humana en una gráfica. Entonces también pienso, y esa es la hipótesis también, que hay, eso genera un desapego de las masas, obviamente, porque no es el mismo impacto, ¿no? Una. Y dos, lo puedes ver la evolución de la imagen en la historia de México cuando se nos va perdiendo lo figural y pasamos a lo abstracto, a las vanguardias. Y estas vanguardias y esto abstracto lo que nos genera es ese desapego colectivo. Hoy tú ves en el Universal o en el periódico que quieran caricaturas, pero ya no tienen ese impacto, ¿no? Porque ya te puedes llenar de los discursos, el analfabetismo es reducido y muchas cuestiones que han mejorado socialmente, pero no en la parte visual. Entonces, a veces la imagen sirve como eso, como un recurso movilizador,
al cual casi no se le presta mucha atención y sin darnos cuenta, pues bueno, transforma de maneras increíbles las realidades sociales, ¿no? Y en este caso, las imágenes que seleccionó el doctor, más bien, fueron de su registro del Machete, porque tiene todos los periódicos ahí del Machete. Y te vas dando cuenta de eso, de ese proceso. Entonces, incluso también bajó el consumo de los periódicos en el momento en el que el partido se lo apropió, ¿no? Tal vez se formalizó más, pero esa influencia social redujo, ya no fue tanto el consumo que se daba, ¿sí? Y en los primeros el impacto es eso, pues es una plana y el grabadote ahí puesto, ¿no? Con las cosas. Y no puedes anularle el texto y saber perfectamente a qué se refiere o relacionarlo con tu propia experiencia, vamos. Entonces, esa sería la importancia de la imagen en este periodo, en el periodo revolucionario, y algunos dicen post-revolucionario y otros dicen que seguíamos en la revolución, ¿no? Entonces, esa sería la parte, no sé. Pero, bueno, adelante, sí. Que a mí me recordó las primeras imágenes. Creo que fue Jaime que dijo que tú habías dicho, es que esto se aplica perfectamente al presente. Y prácticamente toda la primera parte, cuando estaba todavía ella, me recuerda mucho, yo describo un poco, algunas imágenes que veo en los órganos internos de Morena, por ejemplo. Hay mucha fabulación al respecto, e incluso en medios que son afines, como Sin Embargo y demás, hay moneros que se hacen ese tipo de caricaturas donde prácticamente están atizando la polarización y hay una caricaturización al respecto. Más allá de la que no estoy hablando del tipo de calidad o de en términos artísticos, sino el mensaje a través de la imagen de una manera como bastante, pues sí, caricaturesca, por ejemplo, ¿no? Y yo sí lo veo, por ejemplo, en algunos órganos internos de Morena, sí hay estas imágenes y sí juegan con eso, que es prácticamente contraponer, y que a mí me parece como un recurso fabulador más que otra cosa, pero llega. Sí, porque entonces, y en medios, como en Sin Embargo, como, no sé, y hay, por ejemplo, hay moneros que atizan mucho esta parte. Entonces, y sí es un recurso porque finalmente tiene un impacto. Y más allá de, aparte de lo discursivo, de que puedas como ser cansado, que te llenen de letras, sí he visto, por ejemplo, en estas partes a mí me recordó mucho, por ejemplo, ahorita que estaba viendo, prácticamente, no digo que sea idéntico ni mucho menos, pero la lógica subyacente me recuerda mucho a cosas que leo en los órganos de Morena. Y aparte, por ejemplo, respecto a eso que dices, obviamente, como todo, se va llenando de iconos, ¿no? Entonces, se vuelve un icono el costalito con el signo de dólares, ¿no? Reaccionarismo, por ejemplo, ajá, y todo lo que estaba al fondo, y eso también lo ves mucho, reaccionarios conservadores, todo este lenguaje decimonónico, que también ves, también lo vi, por ejemplo, y dije, bueno, sí hay como... Y tienen que ir trascendiendo, o sea, sigue siendo el mismo icono en distintos discursos, pero uno ya sabe que ese icono simboliza, ¿no? El costalito y el dólar. El puerco, todos automáticamente Estados Unidos, ¿no? O sea, son iconos que nos apropiamos y que sin importar el tiempo siguen prevaleciendo dentro de la memoria colectiva, por así decirlo, dentro del proceso histórico. De Chaires, que tanto... Y exactamente, el contraste, por ejemplo, ese sería, ¿no? Con Chaires rompes con toda la estructura. O sea, imagínate aquí poner de repente, no sé, imagina, bien bizarro va a sonar, claro, a Estados Unidos como ángel dadivoso, ¿no? Y mandamos todo lo cerdo a no sé, a Rusia, por ejemplo. Entonces, automáticamente el discurso te va a bloquear y te va a choquear. ¿Por qué? Porque la historia también hace que nos apropiemos de íconos. Y esa apropiación de íconos hace que, sin importar la generación, lo puedas identificar, ¿no? En este caso de lo que comentabas, por ejemplo, todavía se utiliza el recurso de la caricatura mucho. Sin embargo, el impacto era mayúsculo por el grado de analfabetismo, ¿no? Y en el caso del Machete es el contraste. El contraste de que de repente muy visual, muy imagen, y posteriormente... Maestraza. Ay, se mejor ni diga. Y posteriormente se nos vuelve de texto. Entonces, ¿qué pasa con las masas que aún son analfabetas, ¿no? Y eso también lo pudieras vincular a los libros de texto, por ejemplo. O sea, los libros de texto, todo esto que no está visualmente porque son acciones reaccionarias, por así decirlo, y en los libros de texto están todos los discursos visuales hegemónicos, ¿no? Dominantes. Entonces hay un contraste muy fuerte de cómo la imagen puede ayudarte en todos los aspectos a entender dinámicas distintas, pero no es el mismo impacto de la caricatura hoy. No, pero más bien yo lo veo ahora como una simplificación. Sí.
Por eso me refiero como fabulación, porque siempre es unos buenos contra malos, ¿sabes? Al menos habrá de lo que yo estoy mencionando. Y no estoy diciendo que esté mal, es un recurso que tiene impacto y me parece que esa narrativa está interesante, pero sí es siempre, digamos, un registro visual del discurso presidencial, llevado a la caricatura, con esa simplificación. Hoy, digo, en esos órganos que, por ejemplo, en la revista también de la Secretaría de Mujeres de Morena, de lo que estamos hablando la otra vez, también hay mucho esta parte como un desdoblamiento en la imagen del discurso, que siempre contrapone, ya sea liberales, reaccionarios, o conservadores, liberales, reaccionarios, no sé qué. Siempre hay como, digo, y no estoy diciendo que esté mal, perdón, pero sí me parece que a veces, en sentido estricto, es una caricaturización. No la caricatura como un recurso. El discurso vuelto una caricaturización, como una burla hasta cierto punto, ¿no? Más bien. Pues sí, una simplificación. Sí. No sé, pero, por ejemplo, en ese aspecto, sí, hay algo que también creo. Se ha reducido, y ahí ustedes me dirán, porque esa es una idea que me ha surgido, se ha reducido la cantidad de representaciones de los íconos o de los símbolos, por ejemplo. O sea, tú ves imágenes, y no porque esto sea el hit, pero por ejemplo, tú ves imágenes de este tipo y tienen discursos que los componen más complejos. O sea, o mayor cantidad de simbolismos que pueden conformar la forma, ¿no? Y hoy las caricaturas, como bien dices, son más simples, o sea, o entiendes un solo concepto corrupción, o entiendes un solo concepto como neoliberalismo, o entiendes un solo concepto como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hasta pasó ya también a ser concepto Obrador en la forma de la caricatura. Y ya no existe toda esta relación de íconos o de símbolos que pueden conformarte una lectura más amplia del discurso, por así decirlo, Sí, ¿no? de hecho, bueno, algo que me parece que tienen en común tanto la obra de Chaires como esto que estábamos viendo, me recordó a una frase de Susan Sontag que decía que cuando se refería como al arte camp, que decía, es que eso es generalmente se persigue un ideal, cuando el arte camp lo que persigue es una sensibilidad. Y acá sí hay estas dos cosas, no es solamente cuando tú ves esta caricatura son ideales, que prácticamente no existen tal cual, más que en la caricatura. Pero cuando metes este elemento sensible, tiene un mayor impacto. Y en este caso lo tiene tanto Chaires como esto que estamos viendo. Por el discurso, ¿no? Por lo visual, esos elementos que logran conformarse para armar una composición bastante que te conmueve, empática, ¿no? Por ejemplo, Benjamin, Benjamin, cuando habla de la reproductibilidad, Walter, cuando habla de la reproductibilidad, él dice que yo estoy en contra de eso, por ejemplo. Él dice que el alma de la obra se pierde cuando ya hay una multiplicidad, ¿no? Cuando ya es un tiraje, en el grabado se llaman tirajes. Sin embargo, no, o sea, tú puedes ver esta imagen en 10 ejemplares del Machete y cada ejemplar te lo va a transmitir, ¿no? Entonces, hablar también de que esa obra se mantiene por la unicidad de la obra sería, yo creo, reducir la capacidad visual o la capacidad de injerencia de la imagen. Más bien, tendríamos que hablarlo a través de la simbología y la iconografía que la conforman, ¿no? Y el momento o el contexto histórico que la llevan. Porque ahí sí, por ejemplo, por eso Walter no lo consume. Ya perdió su aura. Perdió su aura, Walter, ¿no? No sé si quieran algún otro comentario. Yo, algo ahorita que se me ocurre, si pasas una imagen, estas imágenes ahí, cuando es la base fundamental que se dispara el partido, bueno, pues ahí vienen todos los ideales, ¿no? Pero pasa, creo que es más hacia adelante. ¿Dónde está? Nota cultural. Esperamos a los diputados, o no sé qué, que está la figura de la mujer, que está esta. Ajá. Fíjense, lo que ustedes están hablando, por supuesto que hay de analizar en ese momento qué pasa, en su momento, qué es lo que está diciendo, una realidad de cómo veían, ¿verdad? Que el diputado con poder asumía estas cosas. No pude negar, porque me indigna el asunto de Alejandro Moreno. El del PRI. Entonces, resulta que ahora la mujer ya no es tanto llevarla para que se entretenga el diputado, y en un momento en la Ciudad de México uno así le decían diputable por ciertas situaciones, ¿te acuerdas? Porque el distrito, además, quien lo defendía, el distrito, en ese lugar había muchos antros, prostitutas, proxenetas, ok, de acuerdo. Pero aquí el asunto, el Lamborghini pagado con cash totalmente de Alejandro Moreno, el asunto de que ahora, discúlpenme, yo sé que ustedes
ustedes son jóvenes, yo ya estoy viejita, pero Por dos. ¿cómo? Espérame, ¿cómo las plurinominales? Sí, soy pluri, ¿a quién represento? O sea, ¿cómo? Yo sé que sí, la dignidad de la mujer es mucho y tenemos mucho que dar si estudiamos, pero si también de repente se meten al juego de la política y el poder, hay muchas vergüenzas. O Sí, sea, pero ¿quién marca las reglas de ese juego? no, bueno, pues es el asunto de la realidad. Yo no podría decir que es lo mismo, ¿verdad? Pero resulta que por qué se me vino a la mente, a lo mejor, no, es que no estoy equivocada, es que ahí hay unos símbolos de lo que significa el poder, en un principio de un exgobernador y luego un jefe de la bancada del partido, cuando él dice los pluri, y por eso más que nunca digo, claro que deben desaparecer, porque es una parte, un instrumento, un brazo para determinar lo que significa la forma partidista, que no representan, que es poder, y que de repente ellas todavía con ese descaro, pues no le debo nada, sino que se lo debe al partido. Y claro que no quieren a la Edda Sansores, y cuando toma las llamadas y cómo se hace, pues entendemos que así es la política, porque así es como acuerdan. Pero luego dice que encontraron en un celular fotografías de estas chicas, yo pues claro que inmediatamente, pues no tienen por qué publicarlas. Ahí está la ley Olimpia, se ha trabajado muchísimo, pero sigue estando en la forma tendenciosa del hombre y sus pasiones, fuera que no han podido entender que la política es un asunto de representatividad, y eso me agrava, o sea, no hemos avanzado Bueno, nada. aquí hay un detalle que Yo así pienso. ¿Qué pienso con relación a eso, no? O sea, si nosotros encaminamos, por ejemplo, el discurso de lo que simboliza o se ha encasillado a la mujer a través de México, o sea, tú ves esa imagen y te pongo un póster de los que ahorita te puse de las ficheras y no ha cambiado, ¿no? Sí, El discurso, no ha Ah, cambiado, claro. por Ahorita ejemplo, ¿no? Eso que dijiste me O parece sea, súper interesante, porque cuando estaba viendo lo del cine de oro, me parece que es más bien un modelo como el Zapata, ¿no? Icónico, de hipermasculinidad, y en esta parte de las ficheras, más que los OEs, etcétera, lo que hay como una hiperfeminidad, ¿no? Lo que es lo que Es el otro lado. es la otra parte, ¿no? O sea, lo hipermasculino del cine de oro con lo hiperfemenino de Y además, de ese cine de ficheras. aceptarte tú como mujer, como objeto, porque eso es algo muy interesante. O sea, todavía en el cine, por ejemplo, en el cine de oro, la mujer era sumisa, hasta ahí, ¿no? O sea, Madrid, es más, hasta dejaba que marido pégame porque si no me siento mal, ¿no? O sea, un discurso bien bizarro. Pasas al cine de ficheras y en el cine de ficheras lo que va a ocurrir va a ser la inversa. La mujer misma se posiciona, pero como un objeto al servicio del hombre. Y tienes al idiota Y puede ser Mauricio Garcés, intercambio. por ejemplo, Si yo- que aparece como Si yo le debo al mecánico las llantas que me acaba de ajustar, voy y le doy a mi esposa. Y esas son las narrativas o los discursos que te dan este tipo de cines. Pero ¿Qué pasa en la política? pero por eso María Si yo Félix necesito, fue, voy y porque ella cambio. Nunca hizo, en ese inter que estás mencionando tú, María Félix nunca hizo sumisa. Creo que nomás una vez en La Maestra, En una. sí, Y el otro nada era La más. Chica Mala. Lo demás era fuera de todo ícono, y claro que no todo, su belleza atraía y seducía, pero sus actuaciones eran fuera de todo ícono, o sea, toda forma de mujer. Pero hablamos de uno. Sí, O sea, sí, claro, pero fue así como que por mucho tiempo. Y por ejemplo, ahí te puedes dar cuenta como, obvio, la política es un campo dominado pues por los hombres, ¿no? Totalmente. O sea, y ahí te puedes dar cuenta cómo también en todavía los discursos políticos actuales, la mujer sigue siendo un objeto de intercambio, ¿no? Incluso en los grandes negocios de empresarios, como Televisa, como TV Azteca, yo necesito un contrato de tal, pues ahí te va una cuanta de mujeres para que, o sea, hay un todavía hay un juego muy fuerte con relación a la mujer. O sea, mira, ahí están los de las ficheras. Es una cosa de verdad nefasto, ¿no? Pero interesante. Y lo Ah, peor es que mira. si te vas a un bar de fichera real, ves la hiperfeminidad y la hipermasculinidad, como el cine de oro y las ficheras. Mira, en un lugar. por ejemplo, o sea, Muñecas de Medianoche. Analizar sus títulos es un show, ¿eh? El otro día nos llevamos como 3 horas ahí. ¿Verdad? Estábamos chismeando de los cines de ficheras. O sea, La Pulquería, ¿no? Era el nombre más decente. No, hay unos que tienen un Las nombre. ficheras. Esta noche cena Pancho. O sea, joder. Y que yo a lo mejor
difiere un poco que sea Sí, las ficheras. hiperfeminización, más bien hipersexualización. Es Pero también, por ejemplo, hipersexualización. con el Y la cosificación terrible. masculino, no, incluso el Chaires, ¿por qué Bueno, entre ficheras. los ¿Por el de este? la Sí, que comunidad, avisan, ¿no? que avisan del día. Porque ese sí se convierte en un objeto de deseo. ¿Cuál? Y por ejemplo, la masculinidad que se representa en las ficheras no es un modelo para ningún homosexual. No. De hecho, la comunidad gay criticó, o parte pues de la comunidad criticó la obra de Chaires por eso, ¿no? Porque estás atacando también un ícono de la hipermasculinidad que es objeto de deseo para muchos homosexuales. Y es como, pues, contrastante porque, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero es como, pues sí, bueno, es lo que quiero decir. Porque- Miren esa en las ficheras. A ver, ¿cuál? Ajá. Esa me puso. Y ahorita te voy a enseñar otros títulos que de plano dices, rozan, o sea, bueno, Que es un objeto, Híjole. pero totalmente. o sea, los lancheros picudos, los plomeros, Ay, o sea, digo, un sentido fálico, esta bien la puedes comparar con la obra de Chaires. Al O sea, revés. la misma pose, De hecho, a lo las mejor mismas tomó de ahí cuestiones, la imagen, porque Ah, sí, está sí. está la muy pose. interesante, ¿no? Sí, O sea- a lo mejor la idea, por lo menos, pudo haberla tomado de ahí. O sea, las más decentes eran las cabareteras y el güey acá agarrándole los senos, o sea, La todo un Lin rollo May. que tú dices, ahí está Es lindo ahí. Carmen Salinas jamás pudo recuperar su fama después de participar en estos cines. O sea, el Emanuelo. Manuel. Es que los nombres no tienen. Ah, espérate, pero yo en ese tiempo nunca vi ninguna de esas, y lo cual me arrepiento porque para poder ser más crítica. Pero había en el cine internacional todas esas cosas. Hasta la Emanuel. Ah, Nomás Emanuel, había pero ese es Jaime, Emanuelo. ajá, ese es Emanuelo, Emanuel. sí. Aquí en Ese es México, Emanuel. por ejemplo, las películas Batman. como la de Batman y Robin, aquí en México se llevó a cabo una producción Había que era mucho Barman también en ese Sí, y sí, Droguin. Pero Es también real, era muy no es mentira. Se llama sexual. Barman y Droguin. No era broma. Mira, Barman y Droguin. Fue Barman nuestra y versión Droguin. mexicana de Sí, película. Y fue un Barman y hitazo. Droguin, claro, sí. Fue un hitazo. Así. Es Barman y Droguin. Y fue una película que además... Barman. Barman y El Droguin. día que Batman fue alcohólico. mexicano. ¿No? Como con Entonces, el signo de Bacardí, ¿no? Jaime, claro que sacaban chistes México, y sketch con México Barman y agarraba, Droguin. Sí, o sea, México consumía los discursos de otros lugares Sí, y los sí. convertía en el humor mexicano. Ay, mija, hoy mismo con el velo de Qatar y los mexicanos, o sea, Ah, bueno. Así. Bueno. es lo mismo. Y hay una cuestión, por ejemplo, estas películas que tú las ves y tú dices, bueno, yo no doy un peso por esto, ¿no? O sea, de plano. Incluso era nefasto, que le contaba a Jaime. Mi papá llegaba de trabajar a las tipo 8 de la noche, le ponía al 9 o al 4 y toda la... O sea, valiéndole más de que yo estuviera comiendo cereal, el señor estaba viendo su cine de ficheras, ¿no? Tú decías, oye, joder. Y no fui la única, o sea, dentro de esa generación hubo mucho consumo de esa película, Estaba punto, en los ¿no? baños, ¿no? O sea, de las casas, pues. Y tú o sea, decías, o sea, imagínate cuánta contaminación visual existía en esos medios para marcar esta cuestión mujer-hombre, ¿no? Y qué función y qué rol cumplía cada uno. Estas películas por las que ustedes no damos, bueno, yo no doy un peso, Uy, actualmente favor, si tú dinero. la descargas y le agregas se me fue el término de la palabra, bueno, un cuadro más, haciendo alguna cuestión aunque no tenga que ver con la película y pones una imagen del Kush ahí, y es una película distinta, según los derechos de autor. Y esa película la vendes a las televisoras extranjeras desde 100,000 hasta 1,000,000 de pesos. Ah, caray. Y es real. Y te la compran y te la consumen. Y hay un cine que está en el cable que es un canal latino, donde pasan pura película esa. Es el porno más barato del que se puedan imaginar, la verdad, ¿no? Está muy... Pero es muy interesante O sea, que todo se sigue cómo se consumiendo. comercializa. Sí, claro. Sí. Y se siguen exportando y se siguen vendiendo. Tengo una amiga en Ciudad de México que se dedica a eso. Se vuela todas las A películas, robarse. les agrega cuadros. Y ¿Plagio? No es plagio. Sí, porque si lo toma tal cual. No es plagio, sí, es porque plagio. ella le cambió, le metió No, algún recuadro le metió un y es recuadro, distinto. pero vendió toda la otra parte. Sí, o sea, es todo, pero le mete como un cuadro por aquí y otro por allá y ya, es otra película. Es la maravilla de los derechos. Pero ahí está, ¿ven? Sí existe Barman y Droguin, Vaya. ¿no? Con Valentín Trujillo. Obvio. O sea, nada más eso. Ay, yo. Oja. Bueno, ahí lo que rifaba era el dinero, lo que se llevaban. ajá. Ay, pusieron a... ¿A quién?
cuando vean las cosas, es cuando consumimos cosas como... Era más decente el cine de los Almada. A ¿Qué? ver, eso es Zap. ¿Cuál está? Ahí está Calderón. Abajo, Ah, Zap, esta. Zap, Zap, ahí, donde Es- dice Zap. En ¿Dónde? el medio, Aquí. ese. Ah, mira. Calderón, y el Calderón otro, ay, y Fox. Fox. Barman y Drogging, sí. Ese sí está bueno. Está chido eso. Ese sí. Espérame, acá está otra, mira, esa está más chida. No, pero Mira. sí, bueno. A ver, mira, la verdadera historia de Barman y Drogging, ahí va a ver cómo surge la relación. El dúo de idiotas que creen que con el, ¿qué? Hocico Con el pueden hocico pueden salvar Venezuela. Ay, Sí, ¿eh? Fecalrón. Encabezando la marcha del INE. Sí. Y eso, a través de... Por eso me gusta... No soy fan del estudio de imagen, pero es muy interesante ver cómo se va adoctrinando, porque es eso, adoctrinando y codificando la sociedad con los comportamientos, ¿no? Sí, claro. Y que quienes tienen oportunidad, desde siempre, quienes han tenido oportunidad de ver otras cosas, pues son realmente